El día de hoy les voy a contar sobre el poder de la solidaridad, un poder que todos tenemos y que me enseñó a lo largo de mi vida que la mejor manera de ayudarnos a nosotros mismos es ayudando a los demás. Se los voy a contar por 3 momentos que viví en mi vida muy importantes. El primero tiene que ver con mi abuela. Mi abuela había votado por Chávez y a los 2 años Chávez quería introducir la ideología socialista en las escuelas, así que comenzó a protestar. Y un día me llama y me dice que le habían lanzado perdigones y bombas lacrimógenas en una protesta. Así que le dije que no se preocupara, que yo le iba a acompañar para la próxima protesta, que no iba a volver a estar sola. Y algo maravilloso pasó. Cuando fui a protestar, es como si me hubiese conseguido conmigo mismo. Le conseguí sentido a mi vida en estas protestas de la lucha por la libertad en Venezuela. Seguimos protestando varios meses, hasta que un día, un 11 de abril del 2002, la marcha iba hacia hasta el Palacio Presidencial a pedirle la renuncia al presidente. Y cuando llegamos muy cerca del palacio, un cordón de la Guardia Militar trancó la calle y mientras protestábamos escuchamos unos disparos. Y una persona a mi izquierda tenía un disparo en una pierna. Lo socorrí y salimos de esa zona y cuando estábamos a salvo, me volteé y me di cuenta que había una persona en el piso, justo donde estábamos nosotros. Fue la imagen más impactante que había vivido en mi vida. Y ese día entendí el costo de la libertad. Ese día la dictadura asesinó a más de 20 venezolanos. Y juré luchar por ellos hasta recuperar la democracia. Pero decidí que iba a seguir luchando, no solo protestando, sino que iba a organizar protestas. Necesitaba más. Decidí entrenarme en la no violencia, estudiar a Gandhi y a Martin Luther King, a los movimientos exitosos que habían salido de las dictaduras más atroces. Y fue así, con un grupo de estudiantes, decidimos organizar un grupo llamado Dicho y Hecho, con el que hacíamos actividades muy divertidas para enviar un mensaje de esperanza y de lucha al país. Recuerdo que la primera actividad fue hacer unos lentes gigantes que llevamos al fiscal general de la República para que viera los crímenes que se estaban cometiendo. Otra actividad fue hacer una oreja muchísimo más grande que yo, con un tapón en el oído y que decía oídos sordos a la represión y los llevábamos a los cuarteles militares. Recuerdo que también hicimos una balsa gigante y la llevamos a la Embajada de Cuba. La balsa decía en la vela de Cuba para Venezuela la misma vaina, como un mensaje premonitorio de que no queríamos convertirnos en una dictadura como la cubana. Incluso llegamos a hacer un barco que navegamos el río Guaire. El río Guaire en Caracas es el desagüe de la ciudad, es una cloaca que atraviesa la ciudad y nosotros decidimos navegarla con un barco al que rotulamos la palabra Venezuela y que salvábamos al final del río, como un mensaje de esperanza al país de que íbamos a salvar a Venezuela. Y así seguimos luchando. Y 5 años después, en el 2007, algo maravilloso pasó. Bueno, a la dictadura no se le ocurrió otra cosa que cerrar RCTV, el canal más antiguo de Venezuela. Y por la única razón, porque informaban a los venezolanos lo que ocurría en el país. Así que nosotros, que además sabíamos que RCTV nos había apoyado durante nuestras protestas, decidimos solidarizarnos con ese canal, porque les habían dicho que si cambiaban su línea editorial no los iban a cerrar y ellos preferirían morir de pie. No censurarse, pero cerraron el canal y nosotros organizamos una protesta y pensamos que esa protesta iba a ser como cualquier otra, de 500, 800 personas. Pero algo pasó. Nació el movimiento estudiantil venezolano. En el 2007, miles de jóvenes salieron a la calle. Esa protesta cambió la historia de mi país. Desde entonces los estudiantes han tomado un rol protagónico en Venezuela y lo siguen haciendo. Quien hoy es el día el presidente interino de Venezuela, formó parte de ese movimiento estudiantil. Y ese movimiento estudiantil fue tan importante que incluso logró la primera victoria contra Chávez. La única vez que Chávez fue derrotado electoralmente fue porque nosotros luchamos ese año cuando había un referéndum donde Chávez buscaba su reelección indefinida y ganó el no, pero nosotros nos organizamos para defender los votos y la dictadura se vio obligada a reconocer los resultados.
Luego nosotros nos graduamos, ya no éramos estudiantes, pero seguimos protestando y en el 2009 decidimos crear un nuevo movimiento que estaba basado en un principio de la solidaridad global, que suena abstracto, pero que significa que cualquier ciudadano del mundo puede ayudar a otras causas de cualquier parte del planeta con solo alzar su voz. Y así fue que creamos una plataforma en más de 40 países, con un mundo sin mordaza. Esta organización también hizo un llamado a los artistas, a que se solidarizaran con la causa venezolana, porque los artistas conectan con la gente, necesitábamos mantener la esperanza. Vemos que la historia de Venezuela tiene casi 20 años, la gente ha perdido muchas veces la esperanza de que podemos salir de la dictadura. Y le pedimos a los artistas que nos ayudaran a alzar esa voz. Hacíamos conciertos, murales, exposiciones fotográficas. Y seguimos luchando hasta que un día, en el 2014, el gobierno comenzó nuevamente a asesinar a los venezolanos. Recuerdo que habían al menos 30 venezolanos, habían perdido su vida durante esos meses en las protestas de enero y febrero. Y decidimos hacer un SOS. Decidimos hacer una protesta mundial llamada SOS Venezuela. Un grito desesperado para que la comunidad internacional protestase y alzara su voz en contra de la dictadura en Venezuela y detener así las matanzas. Y lo que pasó también fue impresionante. Logramos movilizar más de 120 ciudades del mundo, donde le pedimos a la gente que hiciera la forma de SOS en las calles. Y a ese movimiento se le sumaron los artistas, se le sumaron los deportistas, los gobiernos, y logramos lo que queríamos. La dictadura frenó la represión. La solidaridad internacional logró salvar vidas en Venezuela. Y si bien esto fue muy bueno para el país, nos colocó a nuestra organización en el ojo del huracán. A los pocos meses, allanaron nuestras oficinas. Entraron una madrugada, rompieron las puertas, se llevaron detenido el vigilante, se robaron nuestras cosas y a los pocos días estaban en mi casa la policía política preguntando por mí. Después volvieron a la oficina y ahí me di cuenta que estaban aprietos y que era mejor que me fuera del país. No tenía sentido estar preso cuando era más importante luchar y que no pudiesen detenerme. Así que compré un pasaje y cuando el día que me estaba yendo para el aeropuerto, recibí otra llamada. ¿Se acuerdan de mi abuela? Mi abuela había fallecido ese día. Sufría de cáncer y no había podido pasar las últimas semanas con ella porque estaba escondido. La dictadura me había robado la oportunidad de despedirme de mi abuela. Pero no tenía sentido seguir en Venezuela porque era demasiado peligroso para mí y para mi familia. Así que decidí irme, pero cuando llegué al aeropuerto me detuvieron. Y estuve por 3 días en una celda para 2 personas y éramos más de 12 presos políticos. Pero fue nuevamente gracias a la solidaridad internacional que salí. Gracias a que esa red internacional, creo que toda la gente que conocí en mi vida protestó por mí. Y gracias a ellos es que estoy aquí hoy con ustedes. Gracias a ellos es que les puedo contar mi historia. Recapitulemos un momento. La solidaridad me ayudó a mí a conseguirle sentido a mi vida. La solidaridad por los trabajadores de RCTV que decidieron no callar creó el movimiento estudiantil más importante de los últimos 50 años de Venezuela. Y la solidaridad también salvó vidas en el 2014 y lo sigue haciendo cada vez que la gente sale a protestar en el mundo entero por lo que pasa en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua. La solidaridad también me ayudó a salir del país, porque el gobierno, la dictadura, me había puesto una prohibición de salida del país, me quitó los pasaportes. Y luego de 1 año y medio que seguía luchando, un día saliendo de una protesta, nuevamente funcionarios de la policía política me detuvieron y me amenazaron durante 6 horas con asesinarme. Y me prometí que si sobrevivía a esa situación me iba a ir del país. Nuevamente lo iba a intentar por la frontera, pero lo logré. Y lo logré gracias a la solidaridad de gente que no conocía, que me ayudó en la frontera, centros de refugiados. Incluso mi novia y familiares me ayudaron, pero también países fueron solidarios conmigo.
congregaciones religiosas. Y así fue como comencé mi lucha en el exilio. Queridos amigos, hoy les vengo a decir que para salvar a Venezuela también hay que pensar en ustedes mismos. Yo me imagino que ustedes no quieren vivir lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros nunca pensamos que nos iba a pasar lo que le pasó a Cuba, incluso peor. Hoy en día Venezuela tiene la emergencia humanitaria más importante de la historia del continente. Tenemos la crisis migratoria más grande de la historia del continente, porque cometimos un error. Cuando Cuba estaba en dictadura, nosotros callamos y pensamos que nunca ese cáncer iba a llegar a Venezuela. Pero es que las dictaduras son un cáncer y hacen metástasis. Mientras haya una dictadura en el continente, no hay ningún país que pueda estar a salvo. Ni Guatemala, ni Panamá, ni Argentina, ni México, ningún país del continente estará a salvo mientras haya una dictadura en la región. Es por eso que si ustedes quieren vivir en libertad, si ustedes quieren ser inmunes ante las dictaduras, tenemos que luchar por la libertad de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Solo así podremos vivir en un continente libre de dictaduras y le regalaremos a las generaciones futuras el primer periodo de completa democracia del continente. Yo el día de hoy les vengo a decir que para salvarse a ustedes tienen que salvar al resto de los países, porque la solidaridad es el único antídoto contra las dictaduras. Ayúdenos a ser libres. Nosotros solos no podemos, pero estoy seguro que al final vamos a poder recuperar, si seguimos luchando juntos, la libertad en todo el continente. Muchísimas gracias.